Hola a todos, bienvenidos el día de hoy a este curso quincenal. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y seré su instructora para esta sesión de entrenamiento de ITM Platform. Les recuerdo que estas sesiones de entrenamiento pueden otorgarles la certificación de ITM Platform si acumulan 10 horas de entrenamiento. La sesión tendrá una duración aproximadamente de 45 minutos, después de los cuales tendremos algunos minutos para contestar dudas, contestar preguntas que pueden ir ustedes enviando mientras estoy dando la sesión a través del área de preguntas y respuestas o también mediante el chat. Esta es una sesión técnica enfocada principalmente para administradores y usuarios con el permiso Full Access, ya que el día de hoy nuestros temas van a incluir, me haré, ahora sí, disculpen, voy a estar haciendo el contenido, voy a estar brincando de ventana en ventana para poder hacer, poner los ejemplos y también utilizar esta presentación. Los temas en los cuales nos vamos a enfocar hoy es en la configuración de la herramienta en sí para que la puedan utilizar con toda la organización y vamos a seguir estos puntos, estos objetivos, que es la configuración de la organización, parámetros, también la parte de usuarios y permisos, cómo se configura la gestión de los costos, campos personalizables, algunas configuraciones adicionales y características, y también la manera en la que ustedes pueden solicitar ayuda o, bueno, realizar nuevas características de la herramienta. Entonces, para comenzar con esta sesión, vamos a comenzar con la configuración de la organización, donde me voy a ir aquí a la página de ITM Platform. Bueno, para esta demostración voy a utilizar una licencia, ahora sí con entorno demo, pero con licencia tipo Full Access. ¿Por qué es importante que sea esta licencia? Ya que tiene acceso a toda la herramienta, es decir, a todos los menús donde nosotros vamos a realizar la configuración. En este caso se hace desde aquí. En la licencia tipo Full Access tiene acceso a los diferentes menús. Entre los principales que vamos a ocupar el día de hoy es la configuración y también la parte de la organización. Vamos a ver, ¿cómo vamos a realizar la parte de la configuración? Lo primero que vamos a realizar, aunque no hay un orden específico para poder realizar, digamos que esta parametrización de la herramienta, pues vamos a ir dando los puntos para que ustedes puedan ir, pues, evaluando o detallando en dónde o qué información va haciendo falta también. Vamos a ver. Ok. Entonces, aquí en la organización tenemos submenú, tenemos varias áreas. Lo primero que nosotros configuramos son los datos generales. Los datos generales son, por lo general, la información de la organización, de la empresa, donde vamos a tener los datos principales, pero entre los puntos principales que vamos a encontrar es el nombre de la organización. Es esta que se encuentra aquí. Hay algunos datos que son obligatorios, los que se encuentran con el asterisco rojo, y bueno, aquí es donde se indica la URL de la organización. Es decir, esta es la que nos dice cuál es la instancia de ustedes, cómo se va a llamar, ¿no? Este es Global Corp 360, que corresponde a este mismo de acá. Entre la información general de la organización, pues tenemos dirección, teléfono. También definimos aquí el tamaño de la carga de archivos en caso de que ustedes utilicen ITM Platform como repositorio también, que ustedes pueden agregar. Y bueno, también definen la longitud mínima de la contraseña. De igual manera, en la parte inferior es donde tenemos las unidades financieras, es decir, si ustedes realizan cortes mensuales cortes quincenales, cortes semanales que se hacen sobre todo cuando ustedes llevan la gestión de proveedores y hacen cortes. Bueno, aquí es donde se define el periodo de pago estándar y los impuestos aplicables de acuerdo con el país donde ustedes se encuentran. También otras características en general.
Después de eso tenemos las unidades organizativas. Las unidades organizativas es prácticamente el directorio de la organización. Es decir, aquí podemos ir armando lo que es el árbol. Ahora sí que se dan de alta las áreas, los departamentos que están dentro de la empresa como tal. Entonces, aquí solamente tenemos que dar clic en añadir una nueva unidad. La unidad organizativa sería el nombre, si ustedes manejan algún código, alguna descripción, ¿cuál sería la unidad padre? En este caso, sí, dependen de otra área. Entonces, aquí, si no, pues quiere decir que son el área principal. Y alguna dirección de correo electrónico de acuerdo como se indique. Todas estas, digo, opera como un catálogo, solamente lo tenemos que dar de alta y bueno, si los cambiamos para modificarlo podemos hacer clic o si tenemos menos áreas o más áreas podemos eliminarlas también aquí con este tallecito. Donde nosotros veríamos esta parte, el árbol organizativo lo veríamos más o menos aquí. Aquí las unidades organizativas, donde tenemos aquí las áreas, que serían estas principales, ¿no? Entonces, este es uno de cómo lo podríamos ver nosotros. Tenemos también los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo es diferente de las unidades organizativas. En las unidades organizativas, bueno, pues es todo el departamento o las diferentes áreas donde trabajan o están adscritas las personas de la organización. Sin embargo, los grupos de trabajo son grupos, digamos, que se utilizan principalmente para poder, valga la redundancia, agrupar a las personas que están trabajando, aunque sean de diferentes departamentos o tengan diferentes especialidades. Bueno, pues entonces aquí los podemos agrupar de esta manera y los podemos utilizar después en la sección de programas. Para darlo de alta nuevamente tenemos un botón aquí para añadir nuevo grupo. Y bueno, el nombre del grupo, si hay algún código de más, y aquí tenemos una lista de usuarios que podemos nosotros vincular y que pueden pertenecer a este grupo. De igual manera, esto de aquí se pueden eliminar o se pueden agregar. También cabe mencionar que los grupos de trabajo, a diferencia de las unidades organizativas, son opcionales. Ya que pues no todos utilizan los grupos de trabajo, no todos utilizan, generalmente hay empresas que trabajan solamente en un área y pues está ahí, pero no trabajan como equipos multidisciplinarios. Entonces, esta es una parte que es un poquito más flexible para aquellas organizaciones que lo requieran. También tenemos la sección de comunicación. Aquí nosotros vamos a configurar el idioma. ITM Platform es una herramienta multidioma. Actualmente tenemos estos tres, inglés, español y portugués. Y bueno, aquí es donde definimos también el idioma el que vamos a tener. Entonces, dentro de las opciones que tenemos aquí, también acerca de la comunicación, tenemos las preferencias para los nuevos usuarios y para los correos electrónicos. ¿A qué se refiere? Notificaciones que van a llegar, mensajes, por ejemplo, correos electrónicos que nosotros seleccionemos que nos llegue algún correo electrónico cuando se cumpla alguna de estas, digamos que, acciones. También podemos configurar alertas enviando algún correo electrónico antes de que la tarea comience o que nos avise antes de que la tarea finalice. Esto es para preferencias para nuevos usuarios y los ajustes de correo electrónico. Bueno, pues aquí es donde nosotros podemos dar de alta, dar de alta me refiero a poder habilitar haciendo clic en la casilla de verificación que cuando se ejecute o se cumpla esta acción, bueno, pues se envíe un correo electrónico. Ahora bien, de estos correos electrónicos tenemos una sección de plantillas, tanto para mensajes directos, que son estos de acá, y para los correos electrónicos. Estas plantillas vienen en los tres diferentes idiomas. Por acá van a ver el español, pero si yo me voy, me imagino que por acá ya debe aparecer en portugués, en inglés o dependiendo de la plantilla que se requiera. ¿A qué me refiero con estas plantillas? Estas plantillas ya están dentro de ITM Platform. Nosotros también las podemos modificar. Por ejemplo, cuando un usuario ha sido creado por primera vez, ¿no? Entonces le llega una notificación a la persona y bueno, con esta le va a llegar la notificación mediante esta plantilla.
Entonces, este es en español. Aquí aparece el correo y aquí se puede personalizar la parte del contenido del correo electrónico. Ya viene predeterminado, pero si ustedes requieran agregar alguna información, lo pueden agregar desde aquí. Lo que es importante mencionar es de que estos, digamos, campos, se puede decir, o estos textos que están entre corchetes cuadrados, es importante que no se eliminen ni modifiquen, ya que esto afectaría el envío correcto de la notificación, ya que esto representa ciertos datos que ya, digamos que algunos campos o datos que ya jala la herramienta y es lo que hace que le llegue la información a la persona adecuada o dando notificación de manera correcta. Entonces, bueno, aquí es donde se puede modificar esa información. Vamos a Continuando con nuestra presentación, tenemos la sección de parámetros. Dentro de parámetros tenemos diferentes actividades, diferentes tareas que tenemos que configurar, lo que es la parte de proyectos y los servicios, cómo queramos que nos aparezcan las tareas y las actividades, los riesgos, los programas, los activos, el progreso del proyecto, así como también compras e ingresos. Esta sección de parametrización la tenemos nosotros ubicada en la parte de parámetros que está aquí en el tercer nivel. Si se fijan, tenemos varias secciones a parametrizar. Dentro del parámetros de proyectos, que digamos es un poquito más largo, se puede decir. Tenemos diferentes secciones. Dentro de estas secciones, aquí nosotros vamos a realizar, por ejemplo, cómo vamos a parametrizar la propiedad del proyecto. La propiedad del proyecto, pues es un campo que consta de diferentes opciones que ustedes pueden modificar. Sabemos que IT en Platform ya viene preconfigurada, pero ustedes pueden modificarlo, ya sea cambiando el nombre de la organización, cambiando el nombre que vaya más acorde con la prioridad que ustedes manejen dentro de su organización. Pueden cambiar el icono y solamente tienen que hacer clic aquí o dar de alta en uno nuevo. Seleccionan el idioma, el campo y bueno, la prioridad. Me voy a ir al final aquí, me voy a brincar y me voy a ir a tipo de proyecto. En tipo de proyecto es donde nosotros podemos dar de alta todas las clasificaciones de proyectos que tenemos dentro de la organización. También funciona como un catálogo, solamente tienen que añadir un nuevo tipo, lo van agregando y va apareciendo aquí. De igual manera, ustedes pueden determinar si quieren que por defecto aparezca alguno o en todo caso, eliminar o modificar cualquiera que ustedes tengan dado de alta, porque podemos cambiarlo también. La parte de aprobación de proyectos es otro campo que está dentro de la sección de proyectos y nos sirve también para poder clasificar o ayudar a filtrar la búsqueda de los proyectos. Es decir, este es un campo que cuenta con diferentes opciones, una lista desplegable que va a contener estas opciones y pues la podemos modificar de igual manera. Tenemos por defecto una opción que elegimos cuando se crea un nuevo proyecto. Bueno, pues la aprobación de los proyectos siempre va a ser pendiente. Ya después de ahí lo podemos modificar de manera manual. Ahora tenemos los modelos. Los modelos de proyecto nos referimos a el tipo de seguimiento que va a tener cierto proyecto, los ingresos que va a tener y también el reconocimiento de ingresos. Los proyectos como tal, sabemos que dependiendo del tipo de proyecto, pues puede ser diferente. Aquí nosotros configuramos la opción como que dice el modelo de seguimiento de ingresos y de reconocimiento de ingresos que van a tener todos por defecto, digamos que todos los proyectos, aunque después nosotros por tipo de proyecto podemos seleccionar el tipo de modelo que es. Entonces, ¿cómo quieren que sea el cálculo del progreso? En este caso tenemos varias opciones aquí. Ponderado por duración u horas estimadas. Pueden seleccionar el que se pueda permitir el progreso manual. Si llevan ingresos, entonces cómo quieren que sea el modelo de previsión de ingresos, si quieren que sea manual o basado en tareas completadas. Si son ingresos reales, también por tareas completadas u horas basadas en recursos. Y también que los usuarios puedan añadir horas no facturables dentro de IT Plan. De igual manera, tenemos el reconocimiento de ingresos para aquellas organizaciones que lo manejen.
Bueno, ustedes pueden elegir diferentes modelos de reconocimiento, es decir, cuando ya el efectivo o el ingreso que esté, que sea, independientemente del tiempo en el que se haga el ingreso, que llegue el ingreso a mi organización, efectivamente, cuándo voy a reconocer que ese ingreso ya se devengó, ya sea por porcentaje de realización, por hitos también, podría ser algún precio fijo por periodo o por una tarifa de venta estándar. De igual manera, aquí se configura esta opción. Si ustedes no utilizan reconocimiento de ingresos, bueno, pues pueden elegir ninguno. Y de igual manera pueden habilitar la casilla de permitir ingreso manual de la cantidad. De igual manera, aquí esta casilla la pueden activar si ustedes quieren que la configuración del proyecto sobrescriba esta. ¿A qué me refiero? Que si ustedes configuran estas opciones para la mayoría de los proyectos, pero para un proyecto en específico se requiere hacer algún cambio porque a lo mejor en un proyecto específico sí van a llevar un reconocimiento de ingresos, bueno, pues ustedes pueden activar esta casilla para que, pues ahora sí que ya la PMO o el Project Manager puedan modificar la parte de los modelos. Quería explicar esta parte primero, pero aquí en tipo de proyecto, dentro de cada uno de los tipos de proyecto, ustedes pueden realizar esta, digamos que esta configuración específicamente para cada tipo de proyecto. Es decir, damos de alta el tipo de proyecto y aquí podemos ir modelo de progreso ingresos, que es heredado. Heredado quiere decir que de acuerdo con esta configuración se va a heredar o pudieran ustedes hacerlo personalizado de manera que ustedes pudieran decir, para los proyectos de construcción, quiero que el cálculo sea diferente a los demás. Aquí vamos a llevar un modelo de reconocimiento, pero no vamos a llegar a ingresos, de esta, la previsión de ingresos. Son el reconocimiento, a lo mejor sí, por porcentaje de creación o por hitos o por horas. Y ya este de acá, bueno, pues lo van a llevar de manera manual. Entonces, esa vendría siendo la diferencia para ustedes pues poder decir, bueno, si es heredado o personalizado y habilitar diferentes opciones también aquí como añadir horas no facturables a los usuarios o también a lo mejor habilitar sprints de forma predeterminada. Sabemos que en ITM Platform tenemos diferente gestión de proyectos tipo cascada, tipo ágil también, pero podemos hacer o lograr una tercera gestión de proyectos haciendo una gestión híbrida contemplando las grandes fases de nuestro proyecto, a lo mejor de manera predictiva, por medio de un Gantt, pero gestionando nuestras tareas por medio de sprints. Entonces, nosotros podríamos habilitar sprints de forma predeterminada en cierto tipo de proyectos, dependiendo del proyecto que ustedes estén manejando. Muy bien. Ahora bien, vamos a la parte de estado de proyecto. Aquí en el estado de proyecto es donde se define el ciclo de vida de los proyectos. Es decir, yo voy dando de alta los estados, los diferentes estados por los cuales va a pasar mis proyectos, suponiendo que todos empiezan como una idea, un anteproyecto, alguna iniciativa. Bueno, pues este sería la etapa por defecto, ¿no? Donde vamos a empezar. Ya de aquí nosotros entonces podemos ir definiendo por cuáles etapas va a pasar, es decir, de una iniciativa puede pasar a una planificación, de una planificación, o también a lo mejor no nada más una planificación, a lo mejor se pudiera eh, aplazar o en determinado caso a lo mejor hasta cancelar, ¿no? Pero aquí es donde vamos a ir definiendo cada una de estas etapas. ¿Cómo la vamos definiendo? Lo que tenemos que hacer es primero dar de alta el estado. Podemos dar tantos estados, dar de alta tantos estados nosotros requeríamos. Y aquí lo que tenemos que configurar, aparte del idioma, el nombre, si queremos una descripción o un icono, es definir el estado de destino. En este ejemplo y en este entorno tenemos todos seleccionados, sin embargo, pues no es lo común. Simple y sencillamente nosotros tenemos que decir, bueno, de iniciativa probablemente pueda pasar a aplazado, pueda pasar a cancelado o puede pasar a planificación. No lo voy a pasar directamente a completado porque ni siquiera se ha ejecutado. Entonces, ya una vez que ustedes hayan seleccionado los diferentes estados de destino, también por cada etapa pueden habilitar otras opciones como el registro de tiempo, si está visible en portafolio los proyectos que estén en este estado o incluso permitir suscripciones. Esta de las suscripciones vamos a dejarlo un poquito al final, regresaremos a ello más adelante.
también es importante que ustedes puedan definir la configuración en caso de que su organización lo requiera. Y suponiendo que para pasar a cada etapa de proyecto necesitan autorizaciones por medio de directivos, de a lo mejor de los stakeholders, bueno, pues se pueden configurar también autorizaciones para pasar a diferentes etapas. ¿Cuál es la regla para poder realizar esto? Que dentro del proyecto en el que yo vengo o de la fase en la que yo quiero que se vaya a ejercer la autorización, bueno, es donde tengo que configurarla. Para ello, establezco en la parte inferior unas reglas. Estas reglas son condiciones que al momento de cumplirse, bueno, van a realizar lo que es la autorización de esta etapa de proyecto y de esta manera pueda cambiar. Solamente es necesario añadir reglas. Entre las reglas que tenemos acá podemos seleccionar algunos filtros. Por ejemplo, si yo tengo como ejemplo rápido ciertos usuarios o managers, donde a mí por ejemplo, tengo un gerente de producción y tengo un gerente de ventas, ¿no? Entonces, yo selecciono a estos dos managers, dicen los managers contienen, ya le digo yo aquí guardar y en modelo digo, bueno, al menos uno de estos gerentes me tiene que autorizar, al menos N, por ejemplo, si fueran tres, podría decir al menos dos o al menos uno, y aquí o todos me tienen que autorizar, si no, no se va a cambiar no va a cambiar el estado de esta iniciativa. Puedo yo aquí dar de alta quiénes son los autorizadores, que en este caso, bueno, en este ejemplo son los managers. Si fuera alguna otra condición, bueno, pues podría yo poner aquí quiénes son los autorizadores en general. Y bueno, ya dándole guardar, no le puedo dar guardar aquí porque no me va a guardar la información por ser un entorno demo, pero ya que yo haya realizado esta configuración, entonces ITM Platform me va a permitir que haya autorizaciones. Ahora bien, una vez que se haya configurado dentro de cada etapa y se haya configurado todos los ciclos de vida, el ciclo de vida de los proyectos, necesito activar esta casilla para habilitar el proceso de autorizaciones. Si ustedes realizan la configuración dentro de cada uno de los estados, pero no habilitan esta casilla, pues no va a entrar en efecto este proceso de aprobación para cada etapa de los proyectos. La parte de los servicios es muy similar. Tenemos los mismos estados, la única diferencia es de que, bueno, pues los servicios son aquellos, digamos, acciones o lista de acciones que son derivadas de un proyecto, pero de la cual también necesitamos llevar un control y un seguimiento. Tenemos la parametrización de las tareas y actividades. De igual manera, aquí son diferentes campos que pues tienen diferentes opciones a configurar, como prioridades de la tarea, los estados de las tareas, si está pendiente, en curso, verificada, o bueno, pues ustedes tienen que tener al menos dos de alta. Por ejemplo, aquí por defecto tenemos pendiente y completada. Ustedes pueden agregar tantos estados requieran de acuerdo con las necesidades de su organización. Y también podemos definir el tipo de tarea. Esta tarea yo puedo decir, no, pues este es de gestión, este es técnica, este es de análisis, este es con clientes, este es con otros. Entonces, yo aquí doy de alta mi catálogo. Solamente tienen que hacer un clic para añadir un nuevo tipo, ponen el nombre en la descripción y en general, bueno, pues es bastante sencillo. Tenemos los parámetros de actividades, que es muy similar a la parte de tareas. La única diferencia es que las tareas están asociadas a los proyectos y las actividades están asociadas a los servicios. Tenemos la parametrización de riesgos e incidencias. En esta parametrización, bueno, pues nosotros damos de alta pues los impactos que vamos a tomar en cuenta, los valores que nosotros tengamos aquí, bueno, pues estos valores como tal, sabemos que se definen previamente en talleres de análisis de riesgo, donde una vez ya definida la información, la pueden capturar directamente en la plataforma. Es decir, ustedes ya tienen valores establecidos que pueden dar de alta, pueden añadir nuevos impactos, probabilidades y pues los niveles de riesgo, definiendo los valores previamente con una semaforización. De manera que, bueno, pues ya tendríamos dados de alta los niveles de riesgo, los estados de riesgo que también los pueden dar de alta aquí, añadir nuevos estados. Tenemos dos por defecto que siempre tenemos que tener. Por ejemplo, no analizado y resuelto, analizado o pueden agregar cualquier otro. Los tipos de riesgo que existen, podría ser los más comunes, son de alcance, de equipo y de organización. Ya tenemos también algún otro de tecnología,
pero ustedes pueden agregar tantos tipos de riesgo tengan en su organización. Las incidencias, pues, son muy similares a los riesgos. Lo único es de que, pues, en las incidencias no vamos a tener probabilidades ni impactos. Simple y sencillamente tenemos tipos de incidencias para los proyectos y los estados de las incidencias. En la parametrización de los programas es donde nosotros también podemos establecer la prioridad que le vamos a dar a los programas, cuál va a ser por defecto, o eliminar algunos que ya no requeramos. También tenemos por aquí el estado del programa, es decir, los diferentes, digamos, que estados por los que va a pasar, si está en preprograma, que por lo mejor cuando se creen los proyectos, los programas por primera vez, este va a ser su estado por defecto, ¿no? Pero de aquí pues ya puede pasar a preprograma, a lo mejor a aprobación o en autorización, después a inicio, en configuración y demás. Em, Tipo de programa, aquí es donde vamos a darle también, digamos que para este campo de tipo de programas, donde nosotros le vamos a dar las opciones que requerimos para poder clasificar el programa ya una vez que lo hayamos generado. En la parte de los activos, aquí nosotros definimos el tipo de activo, igual es una lista que este es un campo que va a contar con las diferentes opciones. En este caso tenemos la aplicación, información e infraestructura. Los parámetros de seguimiento. Los parámetros de seguimiento es cuando nosotros, bueno, cuando el project manager o en todo caso también las personas que estén que tengan la autorización para poder dar un seguimiento, un avance de la tarea, bueno, aquí es donde vamos a tener esos parámetros. Es decir, nosotros por fuera definimos los criterios o tenemos la información con la cual nuestro project manager o las personas que van a dar el seguimiento a las tareas ya saben qué criterios tienen que tomar para poder decir que el proyecto va bien, que necesita atención o que es crítico. Aquí lo que hacemos es dar de alta la evaluación para que esto quede registrado al momento de dar de alta el seguimiento. Entonces, de igual manera, es una lista que se va armando. Este es un campo, se pone el nombre de la evaluación. Si tenemos una lista, definimos la lista semafórica y el color en el cuadro de mando también lo podemos definir. Muy bien. Vamos a ver la parametrización de compras. Bueno, sí, parametrización de compras. Aquí tenemos dos diferentes campos de los cuales vamos a añadir opciones también. Tipo de compra para poder clasificar todas las compras que yo tengo. Entonces también añadimos nuevo tipo y tenemos esta lista de opciones. Definimos un icono y cuál es el predeterminado. También podemos eliminar en caso de que ya no ocupemos ese tipo de compras. Y los estados de compra, así como los ingresos, digamos que tenemos que definir todos los estados por los que pasan nuestras compras. De manera inicial, cuando se crea en este ejemplo tenemos el planificado o compra inicial, pero después de ahí a lo mejor puede ser a lo mejor un prepedido, puede ser ni siquiera una planificación, algo que vaya antes de la planificación, no sé. Y después de ahí, pues ya van pasando por diferentes etapas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el planificado, luego, pues, luego el segundo podría ser, después de planificado, pasa a realizado, después a pagado, luego a recibido y luego anulado. Entonces, aquí es donde se va definiendo el proceso, los diferentes estados por los cuales va a pasar la compra para que ustedes puedan llevar un récord o una trazabilidad de cómo van sus compras y sus ingresos. Aquí también definimos cuál es el predeterminado cuando se crean las compras, el icono que nos va a ayudar también a saber el estado y también puedo definir aquí qué estado es el que me pasa, en qué estado me va a contar como un valor real. Es decir, en la parte del presupuesto puedo tener en la estimación todos los demás valores, pero solamente este estado me va a contar como un valor real. En los parámetros de ingresos es bastante similar, nada más que aquí voy a contar nada más con el estado del ingreso, que es lo mismo de los estados de compras, pero bueno, para los ingresos en sí. Ahora bien, esta de aquí, vamos a pasar a
Esta fue la parte de parametrización. Vamos a pasar a la sección de usuarios y permisos. Para los usuarios y permisos tenemos dos tipos de usuarios, usuarios que van a accesar y usuarios que no necesitan tener acceso a la plataforma. También tenemos el inicio de sesión único, que sería el single sign-on, que también se puede configurar. La parte de los roles, horarios y calendarios que necesitamos definir para los diferentes usuarios que van a trabajar con ITM Platform y utilizar también en los proyectos. Entonces, aquí nos vamos a ir a la sección de organización. Dentro de esta sección de organización, vamos a hablar acerca de los usuarios, vamos a ir a la gestión de usuarios y tenemos, bueno, en este ejemplo tenemos el entorno demo, pero no tenemos un botón que diga agregar usuario. Ustedes en su herramienta van a tener un botón acá que dice nuevo usuario. Muy bien. Entonces, ustedes pueden dar de alta al usuario como tal. Dentro de la información del usuario, pues tenemos ciertos datos, ¿no? El correo electrónico y vamos a tener dos tipos de usuarios, les mencionaba. Aquellos que sí van a entrar a la plataforma, que van a estar trabajando, van a estar reportando horas, van a estar reportando tiempo, van a estar dando seguimiento a su proyecto o a sus tareas. Y bueno, necesitan tener este acceso. Por ende, nosotros utilizamos el correo electrónico, el nombre, el idioma y todo lo demás. Aquí es donde seleccionamos a qué grupo de trabajo pertenece y también el rol que tiene disponible. Vamos a explicar un poquito más aquí abajito la parte de rol. La importancia de estos usuarios es de que como necesitan ingresar, bueno, pues damos todos estos datos de alta, ¿no? Requieren una licencia, pero también tenemos los usuarios que no requieren acceso. ¿A qué nos referimos? Que hay ocasiones en que nosotros vamos a requerir dar de alta a algún usuario y estos usuarios no requieren ingresar. Es decir, quiero registrarlos para poder tener llevar un seguimiento del quiénes están trabajando en mi proyecto, puedo asignarles horas y demás, pero no requiero que ingresen a la plataforma. Entonces tienen que habilitar esta casilla que se llama usuario no login. Es decir, lo dan de alta y cuando lo dan de alta se desactiva automáticamente la sección de correo electrónico y contraseña porque no requieren acceso. Por ende, tampoco requiere licencia. Entonces, digamos que este rol como tal, digo, sí le pueden dar un rol, pero no consume licencia, sino que, y a este usuario, pues ustedes también pueden modelar sus proyectos, pueden asignarles tareas. El único detalle es de que, bueno, pues el Project Manager tiene que realizar el seguimiento o el reporte de esas tareas, pero sí se puede utilizar. Entonces, esta opción. Tenemos vamos a darle aquí. Ok. La parte de la formación, que esto también es algo opcional, que pueden dar de alta o no. Prácticamente es la información curricular del usuario. En la posición, aquí es donde se establecen el perfil profesional que tiene, cuál es el puesto, a qué departamento u unidad organizativa requiere, desde cuándo está. Y bueno, pues aquí es donde se da de alta esta información. También los costes por hora, los costos por hora repercutidos, bueno, eso los vemos un poquito más adelante en la parte de las categorías profesionales, pero ahorita solamente es para decirles dónde se configura esta información. También tenemos el calendario por defecto, y aquí aparece un calendario específicamente para el usuario. ¿A qué nos referimos? Tenemos el calendario de organización, ahorita lo vamos a explicar, pero aquí también este calendario del usuario es donde se capturan los días que ese usuario específicamente no va a estar laborando, ya sea por periodos vacacionales, por alguna incapacidad o por algún permiso. Aquí es donde se da de alta. Vámonos a la definición de roles. La definición de roles no más que, digamos que el tipo de permisos a los que los usuarios van a tener acceso de acuerdo con el rol que tengan. Nosotros estamos utilizando esta licencia tipo Full Access. Esta Full Access me da acceso a toda la herramienta, es decir, a la parametrización también, a la organización y a modificar estos tipos de datos. Tenemos Project and Service Manager, que les va a dar una visibilidad solamente para los proyectos en los que están siendo asignados y algunas secciones de la gestión del proyecto.
Los team members van a tener acceso a solamente a las tareas en las que están trabajando y a ver el proyecto de manera parcial de acuerdo con pues con la licencia que tienen, ¿no? Como miembro de equipo, no tienen acceso a todo el proyecto. Y los stakeholders, bueno, pues ellos tienen acceso solamente para poder ver lo que nosotros requiramos. Y bueno, aquí es donde nosotros podemos seleccionar a qué tienen acceso o no. Por ejemplo, aquí puede ver, él puede revisar solamente el home y solamente pueden visualizar los proyectos, servicios y bueno, las cosas que se definan. Ese es para la definición de roles. Aquí tenemos los horarios. Los horarios es el número de horas que pues van a estar trabajando o digamos que no tanto el número de horas que van a estar trabajando, digamos que la capacidad que van a tener. Por ejemplo, bueno, sí, sin definir horarios como quien dice de entrada y salida, solamente lo que se requiere es definir en cada día cuántas horas van a tener para poder trabajar. Por defecto, o lo más normal es que se trabaja de lunes a viernes con 8 horas, pero este puede ser el predeterminado, pero también pudieran tener más horarios donde trabajan a lo mejor solamente 6 horas o algunos dependiendo de la jornada que tengan o de los turnos que manejen. Hay organizaciones que manejan turnos de 12 por 12. Hay otros que trabajan turnos de 6 horas, a lo mejor medio tiempo, y aquí lo único que tienen que hacer es, si no, este día de este horario específico no van a trabajar en ciertos horarios, solamente tiene que quedarse en cero. Vamos a poner un ejemplo aquí. Automáticamente se va a cambiar aquí a rojo porque lo va a contar como que no es laborable y podemos modificar el número de horas también aquí. Entonces, esta, ya una vez que se haya modificado, bueno, se puede guardar y se pueden manejar diferentes horarios. De igual manera, en los calendarios. En los calendarios nosotros vamos a definir cuáles son los días que no se elaboran. Tenemos un calendario default, el cual nosotros podemos importar los días no laborables desde un archivo tipo CSV, donde solo vamos a agregar la fecha de inicio y la descripción. Al momento de subirlo, automáticamente se va a realizar la captura. En todo caso, si ustedes eh, no usan esta opción, pues lo pueden ir dando de alta de manera manual. Entonces, aquí, ¿para qué me sirve la parte de horarios y calendarios? Porque yo necesito decirle a ITM Platform cuáles son los días que me va a contar, los días en los cuales sí voy a poder asignar trabajo, días en este caso que sean laborables, y también los horarios, ¿no? La capacidad de los recursos para poder decir, bueno, este recurso tiene un horario por defecto y solamente se le pueden, a lo mejor sí son las 8 horas de lunes a viernes, o a lo mejor 6 horas, no sé, dependiendo de. Ok, esa es la parte de los calendarios. Vámonos a, continuando con la gestión del costo. Esto también es importante de configurar. En esta sección, en esta parte de configuración, donde vamos a tener las categorías profesionales. Para esto vamos a irnos aquí a la parte de los costos. Dentro de los costos tenemos las categorías profesionales que se configuran dentro de los perfiles y tarifas. Yo tengo que decirle a ITM Platform cuáles perfiles profesionales voy a utilizar. Los doy de alta como un nuevo perfil y entonces empiezo a definir el costo de cada uno. Ya una vez que yo los di de alta, voy a tener este costo estándar global, es decir, cuando yo tenga definido cuándo es interno, externo o general, y este valor que yo le asigne me va a servir para poder modelar mis proyectos cuando yo apenas estoy comenzando. Entonces, para un interno, yo defino que el costo por hora va a ser, no sé, aquí como está, ¿no? $42 de manera interna y a la venta voy a tener este otro valor. Puedo definir las diferentes monedas que yo también tenga dadas de alta. Y bueno, aquí me va a aparecer el historial de todas las tarifas que yo he estado manejando para este tipo de recurso, que para este perfil, perdón, general, interno o cuando es externo. Esto es de manera global.
Aquí es cuando yo ya tengo dados de alta los perfiles, entonces ya voy definiendo por cada uno cuál es el costo estándar del empleado, cuándo es general y la tarifa de venta estándar. Para modificar estos datos tengo que hacer clic dentro del perfil. Primero seleccionar la opción de general, cuando, desde qué fecha está y definir el costo estándar, así como la tarifa de venta. De igual manera, cuando yo le dé guardar, me va a aparecer aquí abajo. En este ejemplo tenemos el costo estándar y el costo de venta estándar, 35 y $45 respectivamente. Ahora bien, ya que dimos de alta el general, entonces tenemos que hacer clic aquí en la versión de empleado para el mismo perfil, pero ahora como empleado. Desde qué fecha y cuál sería el coste que tendría y su tarifa de venta. De manera que una vez que guardemos esta información, nos va a aparecer aquí el costo estándar de empleado, cuando es empleado, cuando sea general y cuando mis proyectos, en todo caso, yo ya los estoy vendiendo, bueno, pues a mí me sirve para modelar cuál va a ser mi margen de ganancia. También aquí tenemos la ITM Platform, les da la particularidad de poder seleccionar o poder establecer las tarifas de proveedor. Pueden dar seguimiento. Dentro de estas tarifas de proveedor, digamos que tenemos varias opciones, ¿no? Damos de alta eh, a la, a la empresa o al proveedor y una vez que damos de alta a ese proveedor, entonces ya podemos establecer las tarifas en caso de que nos presten algún servicio. Para poder hacer eso, si todavía no lo tenemos dado de alta, tenemos que darlo de alta por acá. Pero si ya lo tenemos dado de alta, entonces podemos hacer clic aquí y nos manda a la sección de proveedores. Dentro de esta tenemos varias secciones y aquí nos vamos a enfocar en la sección de tarifas. Voy a añadir los perfiles que este proveedor específicamente me provee y de igual manera como en el caso anterior, selecciono el perfil y aquí establezco los costos que me da cuando es la tarifa, ahora sí que el costo estándar, cuánto me cuesta a mí y cuánto vendo yo esto para mi proyecto, de manera que pueda tener el costo de mi proyecto y también el margen de ganancia. Muy bien. Ahora bien, nos vamos a ir a la sección de multimoneda. ITM Platform es, como les mencionaba, cuando empezamos a dar de alta los perfiles y las tarifas, aquí tenemos diferentes tipos de moneda. Bueno, aquí es donde las damos de alta. Vamos a tener una moneda base, ITM Platform, cuando ustedes generan su instancia, lo que sucede es de que necesitan tener una moneda base. Es decir, todos sus proyectos van a contar con esa moneda y bueno, esta moneda, pues es el único dato de ITM Platform que no se puede cambiar. Lo que sí podemos hacer es dar de alta las monedas que utilizamos de acuerdo con los proyectos que nosotros manejamos y establecer el tipo de cambio para cada uno. Si se fijan aquí dentro de la moneda, tenemos la moneda base, que en este caso o en esta instancia es el dólar. Pero tenemos otras monedas, las cuales nosotros también damos de alta y podemos seleccionar como activas o no. Aquí es donde vamos a realizar el tipo de cambio. Vamos para cada uno de estos. Por ejemplo, mi moneda base nuevamente viene siendo el dólar. Establezco, bueno, la moneda local de lo que yo voy a tener aquí y aquí la tasa de cambio y a partir de cuándo, de manera que voy a tener aquí la tasa de cambio de cada una de estas monedas. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la parte de los campos personalizables. Dentro de los campos personalizables tenemos diferentes opciones, entidades que son personalizables, los tipos de campos que existen y la configuración de los campos. Eso donde lo vemos. Nuevamente, vamos a ir. ¿Dónde está? No, está. Dentro de la personalización, en la configuración, nosotros tenemos sección de personalización. Entonces, digamos que tenemos varias cosas. Entidades personalizables. Tenemos, vamos a entrar, ajá, los campos personalizables. ¿Qué son las entidades personalizables? Las entidades personalizables es, digamos que dentro de ITM Platform, el área o la tabla en donde yo voy a poder crear este campo personalizable, es decir, en qué área necesito yo que aparezca. Entonces, suponiendo que necesitamos que sea un campo personalizable en proyecto, yo seleccionaría la entidad de proyectos. Aquí en proyectos puedo añadir un nuevo campo. Cuando yo añado un nuevo campo, aquí le puedo poner el nombre
puedo habilitar si esto necesito que esté en todos los proyectos o solamente en determinado tipo de proyectos. Hay la descripción y aquí voy a tener los diferentes tipos de campos. Tenemos campos tipo fecha, HTML. En HTML es donde yo puedo poner alguna URL, ya que esto es diferente a tener un texto. Sabemos que también puede funcionar como un texto, pero básicamente un HTML es de que tenga cierto formato, principalmente utilizado para páginas web. Puede ser una lista o puede ser una lista desplegable. Pudiera ser un número, algún porcentaje, semáforo o un texto, que ya explicamos la diferencia entre este. Entonces, ustedes pueden definir si es un campo obligatorio, si se muestra o no, o si se muestran miembros de equipo. Habrá a lo mejor alguna opción, o dices tú, ¿por qué mostrar o mostrar sí o no? Porque a lo mejor hay algún campo que sí requiero que se agregue cierto dato, a lo mejor por alguna integración, pero no es necesario que se muestre o que se modifique. Entonces, no necesito mostrarlo, pero sí necesito tenerlo ahí para guardar ese dato por cierta información. Entonces, aquí es donde pues los damos de alta, son las entidades personalizables. Otra de las opciones que tenemos, que les decía, pues el panel de extensiones es otra manera de personalizar. Vamos a tener un curso dedicado para detallar esta parte de extensiones, pero bueno, el panel de extensiones básicamente es un área donde nosotros podemos definir o dar de alta alguna integración o alguna acción que necesitamos para conectar con otra herramienta. Por ejemplo, un histórico de envío de emails. Podemos ir creando, es una manera de personalizar nuestra herramienta y conectarla también con otras. En la parte aquí de configuración de importación, esto, algo que es importante, es nosotros podemos dentro de ITM Platform importar las compras que nosotros manejemos en algún otro sistema, algún ERP, un CRM, no sé. Entonces, ustedes pueden importar esta información, no tienen que capturarla de uno en uno, pero antes de eso tienen que realizar la configuración de las compras desde aquí. ¿A qué me refiero? De que ustedes aquí tienen que establecer un mapeo de campos, los campos que ustedes manejen en ese documento, que generalmente de ese sistema que ustedes tengan para compras, lo puedan exportar a través de un archivo tipo CSV para poder importarlo aquí. Entonces, aquí lo que se realiza es establecer un campo clave. En este caso, el ejemplo es el nombre o pudiera ser la fecha de estado. Pudiera ser también la compra, en este caso. Pudiera ser el campo clave, pudiera ser nombre o puede ser el número de compra. Ese digamos que va a ser la clave, pero sí deben contener al menos nombre y fecha de estado, que son obligatorios. Y aquí es donde realizo la configuración de la información. Si yo quiero permitir que se creen nuevas compras, cómo las puedo agrupar por defecto, seleccionar alguna de estas opciones que me permite realizar me permite decirle a ITM Platform cómo realizar la importación. Si yo quiero que el separador de campos sea con alguna de estas opciones, cuál va a ser el estado predeterminado de las compras, cómo se van a asociar, la coincidencia y demás, se carga el modelo y aquí van a aparecer los campos que aparecerán de manera homóloga que se detecte aquí para que ustedes puedan importarlas de manera sencilla. Ya una vez que ustedes hayan realizado esta configuración, entonces van a poder realizar la importación de las compras directamente. Ahora bien, ¿qué otro tema tenemos de aquí? Las configuraciones y características adicionales. Tenemos la parte de objetivos y procesos en caso de que ustedes lleven también planeación estratégica o cadena de valor. Podemos configurarlo también aquí. Activos, la configuración de la importación, que ya me adelanté un poquito, que es lo de las compras, y vamos a ver también la parte final de PMPAN. Entonces, regresando un poquito por acá, ya vimos, bueno, la configuración de las compras, ya me adelanté un poquito a eso, pero la parte de los objetivos y los procesos ahora sí que estas son configuraciones adicionales que pueden utilizar o no, dependiendo de su organización, pero aquí viene la opción, en el menú de organización, objetivos y procesos,
Aquí es donde nosotros podemos dar de alta nuestros objetivos. Esto está enfocado principalmente en la planeación estratégica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos añadir un nuevo plan aquí que me va a servir solamente como un catálogo. Doy de alta el nombre y el inicio y la finalización. Y los objetivos. Nuevamente, sabemos que para la planeación estratégica son reuniones que se realizan con mucha gente, con altos directivos, con stakeholders, con mucha información, porque pues sí es una visión a largo plazo. Y se definen ciertos objetivos que se tienen que cumplir. Estos objetivos se definen también en esas reuniones, pero ya una vez que las tengan definidas, aquí es donde se dan de alta. Se añade el nuevo objetivo, se establece solamente aquí está, a qué plan pertenece de acuerdo con los que tienen de alta, el nombre, en la descripción si ustedes lo requieren y bueno, ya se genera un número de objetivo. Entonces, esta información se configura aquí. En la parte de los procesos, aquí está. Aquí es donde podemos añadir la cadena de valor. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cuál actividad es la que va a tener? Es decir, si es producción, si es comercial, si es logística, el nombre a qué cadena de valor pertenece y el tipo de actividad que requiere, ¿no? De igual manera, si tiene una actividad padre o una descripción. Y también el proceso en el que está, si es proceso de diseño, si es de elaboración, si es de mercado, el nombre de la cadena a la que pertenece, bueno, toda esta parte se da de alta aquí para después poder seleccionarla dentro de la pestaña general de los proyectos. Muy bien. Aquí en esta otra parte es donde nosotros podemos seleccionar categorías de objetivos. Esto va de la mano con esto. Es decir, aquí se crean los ámbitos a los que pertenece. En este caso es el nombre del ámbito de aportación al negocio, que es lo que va a aportar, y una descripción como tal, para también poder clasificar todo esto, ¿no? Si es un objetivo de crecimiento de día a día del negocio, para reducción de costos y poder tener mejor clasificada la información. Muy bien. Entonces, ya que tenemos toda esta parte de la parametrización, que pudimos verificar la parte de los campos personalizables, las extensiones y demás, ya verificamos todo lo de la configuración, vamos a ver a PM Pilot. PM Pilot es, bueno, pues sabemos que está eh, estamos utilizando y estamos entrando en una era donde hay uso de inteligencia artificial. ITM Platform pues no se queda atrás. Paint Pilot es una herramienta que ya viene dentro de sus instancias y que pueden utilizar de manera muy sencilla. Entonces, les puede responder preguntas sobre las funcionalidades de ITM Platform y también gestión de proyectos en general. Entonces, ustedes, si vamos viendo el enfoque de la configuración, le podemos preguntar a ITM Platform, ¿no? ¿Cómo puedo configurar perfiles de usuario? Entonces, ¿qué es o está soportado principalmente en que ustedes puedan hacer uso de esta herramienta para que puedan contestar sus dudas? Les va a contestar la información que se encuentra ya dada de alta en el Help Center. En el Help Center tenemos mucha información relativa a, mira, aquí ya te da la información para configurar perfiles de usuario. Puedes seguir estos pasos, cómo vas, a qué sección, cómo creas usuarios, cómo asignas los roles, cómo configuras los horarios, cómo desactivas o eliminas usuarios, cómo manejan la licencia, cómo las modifican. Y bueno, todo esto ustedes le pueden dar aprobación o no para que también esto se pueda enviar a soporte en caso de que la respuesta no haya sido tan benéfica como sea, ¿no? Dentro de la parte de configuración, aparte del uso de PM Pilot que ya viene por defecto dentro de ITM Platform, hay diferentes formas también en las que ustedes pueden realizar ciertas configuraciones. Si nos vamos a la sección de parametrización, por ejemplo, en proyectos o servicios, les comentaba yo que por ejemplo, en ejecución. Tenemos diferentes formas en las que podemos configurar también la parte de inteligencia artificial. ¿A qué me refiero? Esta parte de suscripciones dentro de los estados de proyecto, igual a mí me sirve que en los proyectos que se encuentran en estado de ejecución me esté llegando un reporte por medio de la inteligencia artificial
para que pueda yo conocer el estado de mi proyecto. De manera que pueda yo activar esta casilla de permitir suscripciones. Entonces, esto de aquí me va a permitir que los usuarios puedan solicitar un informe generado por inteligencia artificial para los proyectos que se encuentren en este estado. ¿Dónde voy a ver esta información? De hecho, no estoy segura. Creo que aquí en... Obviamente esto yo lo puedo hacer, sí lo puedo hacer si se fijan, la diferencia aquí es de que esta ya opción no me aparece dentro de servicios porque ya los servicios son actividades a las cuales hay que dar seguimiento, pero son acciones derivadas de un proyecto. Lo que me interesa es tener información y una evaluación acerca de mi proyecto, desde que me diga cómo va. Bueno, esa configuración se realiza en cada estado del proyecto, que es activando nada más esa casilla para que pueda yo hacer uso de esta información. Puedo yo, pues, ver aquí también nuevamente utilizarla aquí y vamos a ir también acá. Bueno, esto es para esta configuración en específico. Ahora bien, como otro de los puntos que tenemos nosotros que ver es cómo solicitar ayuda o cómo solicitar nuevas características que requieren ya que ITM Platform les provea. Sabemos que ITM Platform pues está en mejora continua y bueno, la manera en la que ustedes pueden solicitar ayuda o solicitar nuevas características, pues es por medio de nuestro correo de soporte @itmplatform.com, que esa es una de las opciones. Vamos a regresar por aquí y vamos a decir, bueno, yo estoy trabajando con mis proyectos, tengo como ayuda aquí a PM Pilot, tengo aquí arriba un icono que dice ayuda y aquí tengo PM Pilot ahí, que viene siendo esta, que me lo abre por acá. Ahí se me quedó. Bueno, utilizando esto tenemos aquí diferentes tipos de ayuda. La ayuda en pantalla, tenemos la ayuda en pantalla. Cuando nosotros seleccionamos esta opción, se van a activar unos globitos aquí que nos van a ir seleccionando los textos, que es que, por ejemplo, menú, que se va para, déjame ver si me puedo dar un refresh aquí. A ver, a ver, un refresh, nos permite. Entonces, la ayuda en pantalla nos permite identificar elementos de manera rápida en caso de que apenas nos estemos familiarizando con la herramienta. Y ahí está, listo. Entonces, tenemos la ayuda en pantalla. La ayuda y los tutoriales nos van a mandar al Help Center. Tenemos la información de la última actualización, contactar con soporte, que esto nos va a aperturar nuestro correo electrónico y nos va a poner el correo de soporte directamente. Y bueno, las condiciones de uso y privacidad. Entonces, regresando un poquito a la información que tenemos aquí, pues es que ustedes nos soliciten ayuda mediante un correo electrónico y que por favor nos incluyan en la URL de tu entorno en el que estás trabajando. Voy a regresar un poquito aquí. ¿Cómo pueden saber ustedes cuál es su entorno? Después de itmplatform.com, digo, este es demo.itmplatform, pero generalmente es app.itmplatform.com. Después de esta parte de aquí de la URL de ustedes es la que nos va a aparecer, ¿no? Obviamente, pues pueden enviar toda esta información, pero esta es la instancia de ustedes o de la organización para que la tengan como preferencia. La URL del entorno, el área aplicable, es decir, es un asunto de si te están teniendo problemas con proyectos, con recursos, con el parte de horas, con programas, con alguna sección en específico para poder nosotros darles una atención más personalizada y pues que sea más rápida. También alguna captura de pantalla del error que les maneje, algún mensaje o algún problema específico. El navegador y la versión que están utilizando. Lo pueden utilizar en cualquier navegador, pero es importante que sepamos también ciertas características o que nosotros podamos detectar si con ciertos navegadores está teniendo algún problema o alguna versión la herramienta.
También una descripción que incluya la secuencia de pasos para nosotros poder reproducir el problema. Si ustedes dicen, estoy realizando una configuración así, decir, bueno, yo primero realicé esto de alta, luego hice esto, y aquí fue donde me detectó el problema. De igual manera, si este fallo impide que se utilice ITM Platform o si si es necesario, si se puede esperar por una solución. Entonces, si ustedes toda la información nos envían a este correo toda esta información, será más fácil para nosotros poder ayudarles a generar para nosotros ayudarles a, uno, resolver el problema mucho más fácil, sin necesidad de que se espere tanto tiempo. O también ustedes, si requieren alguna nueva característica que sea igual de soporte, pero que ustedes nos incluyan esta información y también en dónde quisieran ver esa nueva característica, ¿no? Entonces, algo que es importante para ustedes que detecten que ITM Platform no lo hace todavía o no como debería. Entonces, bueno, ahí es donde vamos a ver esta información. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Y mientras ustedes, mientras leo sus preguntas, les, les pediría que nos ayudaran a conseguir 5 estrellas en Capterra mediante esta encuesta. Esto nos sirve a nosotros para poder mejorar el contenido de los cursos que les estamos presentando. Déjenme leer por aquí. Am, a ver, tenemos una pregunta. ¿Hay manera de atar automáticamente los tipos de proyectos a un programa o crear portafolios y agruparlos? Vamos a regresar aquí. Em, digamos que el tipo de proyectos solamente son específicamente para los proyectos. Tenemos el tipo de programa. Ujú, aquí está. Em, Atar automáticamente tipos de proyecto a un programa, quisiera entender que, por ejemplo, todos los proyectos de construcción se vayan directamente a estos programas en específico. Digamos que atar uno y otro, o digamos que relacionarlos específicamente que lo jalen, no. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos utilizando programas, nosotros podemos, digo, tenemos un tipo de programa también, eso sí lo podemos clasificar. Lo que sí podríamos tener es realizar a lo mejor el tipo de programa que tenga un símil con el tipo de proyecto, de manera que se puedan identificar claramente, de forma que cuando yo esté utilizando un programa, por ejemplo, aquí en este ejemplo, ¿no? Aquí tengo iniciativas de mejora interna. Dentro de los componentes que yo realice o que yo seleccione, entonces, al momento de seleccionar estos componentes, digo, esto va a ser por nombre, tendré yo que tener algún identificador que me permitiera a mí saber eh, cuál es esos proyectos que me gustaría incluir dentro de este programa en sí, que solamente corresponden a cierto tipo. Entonces, la respuesta rápida es no, no hay una manera de ligarlos en automático, pero sí puedo utilizar un programa para poder agruparlos, que es la opción que nosotros tenemos para poder utilizar o agrupar ciertos tipos de proyectos. Eso se hace aquí desde programas, se selecciono mis componentes, me va a aperturar todos y pues yo puedo mostrar incluso componentes incluidos en otros programas. Por componentes nos referimos a proyectos y servicios. Entonces aquí me podrían aparecer. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de programas. Podríamos tener nosotros programas que son, ya dimos de alta, vamos a ir para acá, gestión del cambio, desarrollo de negocio o mantenimiento. Además, dentro de programas yo puedo tener agrupados algunos que son por tipo de proyecto, pero también pudiera manejar programas para ayudar en la planeación estratégica, es decir, todos los proyectos o servicios que contribuyan al logro de mis objetivos, que pudiera ser diferente a la agrupación para cierto tipo de proyectos. Entonces, eso sí se puede hacer como respuesta. Eso sería de programas. En portafolio,
La funcionalidad de portafolio está más enfocada a generar vistas utilizando un sistema de filtrado que tenemos arriba, de manera que nos pueda agrupar, pero solamente a nivel vista, esa información o esos componentes. Ahora bien, los campos personalizados se pueden crear dependientes. Por dependientes, no sé a qué se referirá. Dependientes, quisiera yo entender que, estos campos sí dependen, o sea, no que dependan directamente de otro campo en la herramienta como tal, sino que lo que hacemos es, dentro de la entidad que yo lo cree, allí es donde se va a generar ese campo y nada más va a aparecer en esa área. Ahora bien, si ya se quisiera, por ejemplo, que ese campo, se llenara automáticamente, tendría que conocer un poquito más a qué se refiere con la parte de crear dependientes, en este caso, ¿dependiente de qué? Ahí sería la pregunta. De que ese campo dependa de que se cumpla, o sea, que se llene ciertos datos dependiendo de cierta acción, cierto ajuste o demás. Tendríamos que conocer el caso un poquito más a fondo para poder contestar de mejor manera esa pregunta. Dependiente de otro campo. Pues no depende realmente de otros campos. Digamos que dependiendo del tipo, suponiendo que sea un campo de programa, yo le digo añadir y establezco aquí. Si es de fecha que yo diga, bueno, lo más que puedo hacer es que sea un campo obligatorio donde yo requiero tener o llenar cierta fecha. Lo que sí puedo realizar es crear un campo donde yo pueda almacenar un valor que viene de otro lugar o que se cumpla cierta condición, pero no dependa de otro campo específicamente, ¿sí? País, estado, ciudad, pues sería un dato que se pudiera llenar. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo donde tenemos región, que esto se puede anotar. Por ejemplo, zona geográfica. Zona geográfica, esto lo tenemos como una lista desplegable. Y esta opción, suponiendo lo pongo como campo obligatorio, lo tienen que llenar sí o sí. Y yo aquí puedo definir que me llega a mostrar miembros de equipo. Ahora bien, si yo, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Puedo habilitarlo en cierto tipo de proyectos, hablando porque estamos en una entidad de proyectos. Pero aquí yo quiero que me aparezca este campo solamente en los proyectos de construcción o solamente en los proyectos que sean de investigación, estudio y viabilidad, me va a aparecer ese campo y ahí es donde solamente específicamente va a aparecer para que yo, porque es un dato que necesito guardar, pero se tiene que agregar algún dato. Ese, ese, esa captura de información puede ser directamente de manera manual por los usuarios o, bueno, por el usuario en sí, generalmente el project manager es el que va a tener el acceso, o también se puede utilizar ese campo para agregar información que venga de otra herramienta y de manera automática. Eso sí se puede hacer. Por ejemplo, si tenemos nosotros conectados ITM Platform con SAP, y en SAP a lo mejor me interesa a mí tener un número de contrato en específico que viene, que me otorga pues solamente este ERP, ¿no? Entonces se realiza una integración entre estas dos herramientas y con esa integración, después de que se cumplan ciertas acciones, entonces sale o sea, se ingresa ese dato de manera automática en ITM Platform con un campo que nosotros creamos previamente aquí en proyectos que se llame, no sé, número de contrato, número de pedido de SAP o algo así. Entonces, eso sí se puede hacer. Muy bien, pues son todas las preguntas que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias por su participación, muchísimas gracias por su asistencia y cualquier duda o comentario, mejora, pues
Nuevamente les invitamos a que nos escriban a soporte@itmplatform.com y soporte@itmplatform.com y pues que tengan excelente día. Muchas gracias.